Martin Heidegger. Conceptos fundamentales. Curso en la Universidad de Friburgo, 1941. Recapitulación, apartado cuarto. Ejercitando la relación con lo que es digno de pensar al considerar el fundamento. Si de vez en cuando oímos un breve dicho de los incipientes pensadores griegos de Occidente, en primer lugar, lo importante es que oímos y pensamos en el hecho de que todo tiene que ver con nosotros. Pero para poder considerar esto, antes hemos de obtener experiencia en el pensar. No obstante, la peor manera de ejercitar el pensamiento sería a través de un curso universitario en lógica. La lógica usual y ortodoxa piensa, en el mejor de los casos, si es que incluso sea capaz de pensar después de todo, sobre el pensamiento, pero no aprendemos cómo pensar originalmente cuando se nos muestra cómo pensar sobre el pensamiento de una manera inferior y que desde hace varios siglos se ha vuelto totalmente imposible. En realidad aprendemos a pensar solo cuando intentamos alcanzar una relación genuina y esencial con lo que es sobre todo digno de pensar. Lo que es digno de pensar ciertamente no es el pensamiento, pero sí lo que desafía al pensamiento, es decir, aquello que pone al pensamiento a su servicio, confiriéndole así jerarquía y valor. Y no se puede aprender este pensamiento esencial por medio de lógica alguna. Conceptos fundamentales quiere decir comprender el fundamento de todo y lo que significa alcanzar la relación con el fundamento de todo. Lo que aquí quiere decirse con fundamento debe clarificarse paso a paso, en conjunto a lo que consiste la relación con el fundamento. ¿Hasta qué punto un saber pertenece a esta relación y hasta qué punto es incluso esta relación en sí misma un saber? De este modo, sería prematuro equivaler el fundamento con la causa de todo, y más aún si quisiéramos interpretar esta causa primera como si fuera Dios. Asimismo, sería también prematuro creer que con estos conceptos es cuestión de solamente representar el fundamento. Es más bien la cuestión de extender nuestro pensamiento de manera tal que el fundamento nos incluya en su esencia y no como si tomáramos al fundamento tratándolo meramente de un ente más y lo usáramos para una explicación del mundo. Como sea que la esencia y el fundamento, que los conceptos, las relaciones con el fundamento pueden explicarse o confirmársenos, una cosa es clara de entrada. Ningún individuo que tenga una doctrina sofisticada y un punto de vista puede arbitrariamente, en ningún momento en particular, exponer algo y decidirlo por decreto. Resulta fácil ver que una examinación de los puntos de vista y doctrinas previas concernientes al fundamento y a la relación del fundamento, como mucho provee una familiaridad historiológica y evita precisamente lo que es enteramente importante, la relación a través de la cual nosotros mismos nos adentramos en la proximidad de lo que nos golpea esencialmente para así poder reclamarnos. No deseamos aquí discutir doctrinas. En realidad lo que queremos es darnos cuenta de lo esencial en que nos afirmamos o aquello que desde adentro aún nos sigue conduciendo de un lado para otro, sin que esto tenga una base para sí mismo o sin que podamos comprenderla. Recapitulación, apartado quinto. La entrada esencial del hombre histórico hacia la incepción, hacia la esencia del fundamento. Debemos escuchar nuestro camino hasta el lugar en que nosotros mismos nos pertenezcamos. Con esto, la reflexión nos guía a través de la pregunta de si todavía pertenecemos a algún lugar después de todo, incluso para necesariamente anticipar a dónde podríamos pertenecer, es necesario experimentarnos a nosotros mismos. Este nosotros mismos no es acorde a una condición historiológica dada, y tampoco nosotros mismos acorde a una situación ocurriendo ahora, ni mucho menos acorde a los especímenes de la humanidad existiendo individualmente, pero sí nosotros mismos al respecto de lo que nos determina y que es un otro que nosotros no somos, pero que sin embargo gobierna nuestra existencia. Llamamos a esto, primero arbitrariamente, la incepción de nuestra historia.
Pero esto no quiere decirse la historia como una serie de eventos bajo los términos de un nexo causal, en el cual el ahora y el después son un efecto. Historia quiere decir, de nuevo arbitrariamente a primera vista, el evento, das Ereignis, de una decisión sobre la esencia de la verdad, de manera tal que la totalidad de los seres se revela y en lo cual al hombre se le permite entrar en el medio de esta revelación, y el hombre se fundamenta y se transforma en esta decisión. Semejante suceso es excepcional, y esta historia excepcional es tan simple cuando se prepara a sí misma y sucede, que el hombre primero y por mucho tiempo después falla en verlo y falla en reconocerlo. Esto ocurre porque su visión está confundida por el acostumbramiento a la multiplicidad del ordinario. Lo más simple es lo más difícil y solo puede experimentarse después de un gran esfuerzo. El recuerdo de la incepción de nuestra historia es el despertar del saber sobre nuestra decisión que, incluso ahora y en el futuro, determina la humanidad occidental. El recuerdo de la incepción es entonces no una fuga hacia el pasado, sino el alistarse para lo que está por venir. En este recuerdo, nosotros mismos estamos por doquier en riesgo, ya que al recordar hemos siempre de mantenernos sin importancia, sea como especímenes humanos existentes o como colectivos humanos de la actualidad. El hombre histórico solo importa siempre y cuando y en tanto y cuanto él se pare en relación a la esencia de la historia y oiga una llamada a provenir de esta esencia de acuerdo a lo que importa, distinguiéndose de lo que no importa. Esto último es lo que carece de fundamento. Antes que nada, nosotros somos quienes estamos en mayor riesgo, y esto quiere decir que la verdad que nos determina tal vez se haya vuelto irreconocible. Pero no nos encontramos a nosotros mismos al volvernos egoístas, siguiendo el impulso de aquellos intereses que meramente nos conducen a lo largo del tiempo mientras nosotros nos hallamos en pura pasividad. Es más probable que nos encontremos a nosotros mismos si alejamos la mirada de lo que se busca a sí mismo y en peculiar de nosotros mismos, y en su lugar traer a relieve algo que por muchísimo tiempo ha pasado de largo en la mirada. Dicho simplemente, los conceptos fundamentales, Grundbegriffe, significan aquí para nosotros entender, begreifen, el fundamento de los seres como un todo. Sin embargo, entender no significa que meramente nos permitamos representar el fundamento y que tengamos pensamientos al respecto de él. Cuando hemos entendido algo, también decimos que algo se nos ha abierto. Esto quiere decir más que nada que hemos sido transportados adentro de lo que se nos ha abierto, y desde aquel momento pertenecemos determinados por ello. Así, entender, begreifen, el fundamento quiere decir sobre todo que la esencia del fundamento nos abrace hacia adentro de ella misma, einbegreifen, y que nos habla en nuestro saber sobre el fundamento. El entender se nos anuncia a sí mismo como ser abrazado hacia la esencia del fundamento. Este ser abrazado hacia no consiste exclusivamente en un saber, aunque tenga las características esenciales de un saber. Este saber, sin embargo, puede permanecer oculto, sellado a sí mismo por mucho tiempo y puede bloquear el camino hacia sí mismo. Aún así, incluso tan velado en las sombras, este saber permea la historia de la humanidad y es el cimiento de las cordilleras de la historia. El hombre no ocasiona este saber del fundamento a través de meros chispazos de intuición, ni tampoco puede forzarlo por medio de la técnica con el puro intelecto. Lo que puede hacer y constantemente hace de una forma u otra es solamente permanecer dentro de este conocimiento o olvidarlo, darse cuenta de su presencia, recuerdo, o evadirlo, que es evadirse.